Iris Morales era una mujer hecha de resistencia, viuda desde hacía 2 años y madre de 3 hijas que crecían en medio de la escasez. Vivía en una cabaña de adobe agrietada en un rincón olvidado de Nuevo México, donde el viento parecía recordar más tragedias que canciones. A los 32 años, su piel curtida por el sol y las labores del campo ocultaba las cicatrices emocionales que el tiempo no sanaba. Su esposo, Miguel, había muerto repentinamente en un accidente con ganado, dejándola sola con 3 niñas pequeñas, una montaña de deudas y un corazón al que apenas le quedaban fuerzas para latir. Desde entonces, cada amanecer era una batalla silenciosa. Ann lavaba ropa ajena, cultivaba con agua escasa y cosía, hasta que sus dedos sangraban. Todo para que sus hijas tuvieran, al menos, un trozo de pan y un lugar tibio para dormir. El pueblo la miraba con una mezcla venenosa de compasión y desprecio. Esa mujer debería regresar a su país, murmuraban las vecinas al verla pasar por la plaza con una cesta de ropa más grande que ella misma. No es vida para esas criaturas. Siempre desaliñadas, siempre con hambre. Iris no respondía. Había aprendido a endurecer el rostro, a callar los sollozos y a apretar los dientes cuando la injusticia se disfrazaba de cortesía. Lo único que no dejaba morir era la promesa que cada noche le hacía al cielo, aunque encontraría la forma de cambiar el destino de sus hijas. En la soledad de su porche, con los ojos clavados en las estrellas, repetía las palabras que su abuela le había enseñado: Ann, las mujeres fuertes no piden permiso para resistir, Ann, lo hacen y ya. Un día de octubre, cuando el aire se volvía seco y frío, y el campo no daba más frutos, Iris fue al viejo granero a media milla de su casa. Aquel lugar abandonado, de madera astillada y olor a podredumbre, era su último recurso para hallar algo que vender. Buscaba entre escombros herramientas oxidadas o clavos que pudiera intercambiar por monedas. No esperaba encontrar nada más que silencio y telarañas, pero al entrar, el aire cambió. Un olor metálico, distinto, le rozó la nariz. Entre las sombras, en la esquina más oscura del granero, yacía una figura humana. Ann se detuvo en seco. Por un instante, pensó que era un cadáver. El cuerpo del hombre estaba inmóvil, envuelto en una camisa manchada de sangre seca. Su piel, morena por el sol, lucía ahora pálida, y el cabello negro y largo le cubría parte del rostro. Iris sintió el corazón golpearle el pecho. Su instinto le gritaba que huyera, pero otro impulso más fuerte la sostuvo en el sitio, de una mujer que ya había visto el dolor de cerca y no podía ignorarlo. Se acercó con pasos temblorosos, el miedo luchando contra la compasión. Se arrodilló y apoyó la mano en la frente del hombre. Estaba ardiendo en fiebre, aún respiraba. Sus ojos se abrieron apenas, revelando un negro profundo, opaco por el dolor, pero vivo. Iris tragó saliva. Por su vestimenta, por las cuentas de cuero, por la rudeza noble de sus facciones, supo lo que era un apache. Uno de esos hombres que el pueblo temía y odiaba sin conocer. Podía ser un fugitivo, un enemigo, un asesino. Ayudarlo podría significar problemas con la ley, o algo peor. Pero Iris no vio un criminal. Vio a un ser humano herido. Vio a alguien que, como ella, no tenía a nadie. El hombre murmuró con voz ronca, casi inaudible: ¿vas a entregarme? Ella lo miró largo, como si pudiera ver más allá de la sangre, de la historia, de la rabia. No, respondió con firmeza, pero necesitas ayuda, y mucha. El apache cerró los ojos lentamente, como si aquellas palabras lo hubieran desarmado más que cualquier arma. Su cuerpo temblaba de fiebre, y su respiración era un hilo débil, pero no apartó la mirada cuando ella limpió, con un trapo, la herida infectada en su costado. Me llamo Hayank, susurró con voz entrecortada. Significa camina solo. Iris sintió que aquel nombre era más una confesión que una presentación. Caminar solo, vivir solo, sanar solo. Ella conocía bien ese terreno. Iris respondió con suavidad. Y si vas a quedarte en mi granero, ya no estarás solo por mucho tiempo. No era una promesa, era una decisión. Una que no entendía del todo aún,
pero que sentía que debía tomar. Desde ese día, su vida adquirió una nueva rutina secreta. Todas las mañanas, luego de enviar a sus hijas al campo a buscar leña o cuidar el pequeño huerto, Iris se escabullía al granero con vendas hechas de sábanas viejas y ungüentos preparados con hierbas que su madre le había enseñado a usar. A Yank no se lo ponía fácil. Era un paciente orgulloso, terco, reservado. Se tensaba cada vez que ella se acercaba con un frasco o una cuchara. No confiaba. No hablaba a Anne, pero tampoco la echaba. Y eso, en su lenguaje silente, ya era un paso. Iris, sin embargo, estaba acostumbrada a lidiar con la obstinación. Había criado 3 hijas sola. No iba a dejar que un hombre con fiebre y mala actitud la intimidara. Puedes seguir sangrando en silencio si eso te hace sentir fuerte, le dijo una mañana mientras aplicaba una cataplasma caliente en su costado. O puedes dejar que una mujer que lleva años sobreviviendo con lo mínimo te ayude a levantarte. Yank no respondió, pero tampoco se apartó. Desde entonces, cada día, algo en su expresión se suavizaba un poco más. Comenzó a aceptar el agua que ella le ofrecía. Luego, pequeñas porciones de pan duro y finalmente, palabras, a veces pocas, otras veces más, con un español rudimentario, pero claro. Iris descubría, poco a poco, que aquel hombre no era lo que siempre le habían dicho que eran los apaches. No era salvaje, no era cruel, era humano, y roto. Una tarde, cuando la fiebre había disminuido, Yank le hizo una pregunta que le heló la sangre. ¿Por qué me ayudas? No era un reproche, era un misterio que él mismo no entendía. Tus hijas, tú, podrías tener problemas. Iris lo miró largo rato. No tenía una respuesta sencilla, solo sentía que era lo correcto. Porque yo también sé lo que es que el mundo te dé la espalda, respondió. Sé lo que es dormir con miedo, lo que es que la gente te vea como un problema. Porque mis hijas merecen ver que uno no se vuelve enemigo de otro solo porque alguien lo dice. Y porque, aunque suene tonto, tal vez tú y yo nos encontramos porque ninguno podía seguir caminando solo. La relación que comenzó como un secreto tenso en el granero pronto se convirtió en una rutina silenciosa, llena de pequeños gestos que decían más que cualquier conversación. Yank empezó a confiar, no porque Iris le pidiera, sino porque su presencia no exigía nada. Ella venía, lo curaba, le hablaba con calma y se iba. Nunca lo trató como una amenaza, ni como un favor que debía devolver. En las noches, mientras las niñas dormían, Iris se sentaba en el porche y pensaba en los ojos de ese hombre solitario, en cómo se oscurecían de dolor, pero brillaban de dignidad. Pensaba también en el riesgo. Si alguien descubría que tenía a un apache escondido en su propiedad, no solo sería condenada por el pueblo, podría perderlo todo, incluso a sus hijas. Pero el destino no se conformó con el secreto. Un día, Carmen, la mayor de las 3, notó que su madre salía cada mañana con algo de comida y regresaba con las manos vacías. La niña de 12 años, que había heredado la fortaleza silenciosa de Iris, decidió seguirla. Lo hizo sin ruido, con la cautela de quien ha aprendido a leer el mundo sin ser notada. Desde una rendija del granero, vio a su madre inclinarse sobre un hombre desconocido, curarle la herida, darle agua, hablarle con una dulzura que no usaba con nadie más. Corrió a casa como si llevara fuego en los pies. «Mamá está escondiendo a un apache», gritó a sus hermanas. Rosa y Lupita, más pequeñas, rompieron en llanto de inmediato. Cuando Iris regresó esa tarde, encontró a sus hijas abrazadas en la cama, con los ojos desorbitados por el miedo. Carmen la enfrentó con la voz temblorosa, pero decidida. «¿Es verdad? ¿Hay un apache en el granero?» Iris se sentó con ellas y por un segundo pensó en mentir, pero no había criado a esas niñas con medias verdades. Había aprendido que incluso la verdad más dura es mejor que una mentira piadosa. «Sí», confesó en. «Está herido Ansolon, no va a hacernos daño, solo necesita ayuda». Rosa, con los ojos llenos de lágrimas, preguntó, «¿Pero no son malos?» Iris las abrazó con fuerza. «En eso dicen. Sí, pero la gente también dice muchas cosas de nosotras, ¿no? Este hombre no es un monstruo. Tiene un nombre. Tiene una herida. Y está más solo que cualquiera de nosotras».
Fue entonces cuando Carmen, con su madurez precoz, hizo una pregunta que Iris no esperaba. ¿Podemos conocerlo? La mujer parpadeó, sorprendida. Había anticipado reproches, miedo, quizá amenazas infantiles de ir al alcalde. Pero no aquella curiosidad valiente, solo si prometen guardar el secreto. Nadie en el pueblo entendería. Las niñas se miraron entre sí, no hicieron falta palabras. Compartieron esa decisión con la mirada, como solo los hermanos. Pueden hacerlo. Ann Carmen asintió en nombre de las tres. Prometido al día siguiente, fueron las 4 al granero. Yank, que ya podía sentarse por sí solo, alzó la mirada y vio a las niñas ocultas tras su madre. Su expresión endurecida se suavizó como tierra húmeda tras la lluvia. Iris se agachó junto a Yank y con voz serena presentó a sus hijas. Estas son mis niñas, Ann Carmen, Rosa y la pequeña Lupita. El apache las observó en silencio, con una mirada profunda, casi reverente. Luego, en un español lento, pero claro, murmuró: son hermosas, como flores del desierto. Tienen los ojos de su madre. Las niñas no sabían si acercarse o huir. Pero Lupita, como todos los niños de su edad, aún no conocía el miedo aprendido. Dio un paso adelante, observando la larga cabellera negra de Yank. ¿Por qué tienes el pelo tan largo?, preguntó, con franqueza infantil. Yank sonrió, y esa sonrisa fue un trueno suave que rompió la tensión. En mi tribu, el cabello largo es sabiduría. Es como hablamos con nuestros ancestros. Esa fue la primera vez que Iris lo vio sonreír. No fue una sonrisa amplia ni confiada, sino algo tenue, casi tímido, pero suficiente para mostrar al hombre que vivía detrás de las cicatrices. Rosa, aún un poco recelosa, preguntó en voz baja: ¿tienes hijos como nosotras? La sonrisa de Yank se desvaneció de inmediato, y su rostro se cubrió con una sombra pesada. Tenía una familia, respondió apenas a soldados. Los mataron hace 2 años. Iris sintió el corazón comprimirse en el pecho. Aquella confesión no era solo dolor, era una herida abierta. Las niñas se quedaron en silencio, como si entendieran sin necesidad de más palabras. Carmen se acercó lentamente y se sentó a su lado. Nosotras también perdimos a nuestro papá, pero mamá dice que debemos cuidar más fuerte a los que aún tenemos a Yank. La miró con asombro genuino, no por las palabras, sino por la madurez que emanaban. Eres muy sabia para tu edad, dijo. Carmen simplemente respondió: tengo que serlo. Soy la hermana Mayo. Desde ese día, el granero dejó de ser un refugio escondido y se transformó en un lugar de encuentros. Las niñas comenzaron a acompañar a su madre con comida, agua y medicinas. Escuchaban fascinadas las historias que Yank les contaba sobre su gente, sobre las montañas lejanas, sobre las creencias que sus abuelos le habían enseñado. A cambio, ellas le enseñaban canciones en español. Le hablaban de su escuela, de sus juegos y del mundo pequeño pero intenso en él que vivían. Iris observaba todo con una mezcla de ternura y temor. Veía cómo sus hijas sonreían más, cómo sus ojos se iluminaban con la presencia de un hombre que no les gritaba ni las ignoraba, sino que las escuchaba, que las trataba como algo sagrado. Veía también cómo Yank se transformaba frente a ellas, cómo su voz se hacía más suave, sus gestos más humanos, pero también sabía que aquello era frágil, que bastaba con que un vecino pasara cerca del granero en el momento equivocado para que todo se derrumbara. Una tarde, mientras Yank enseñaba a las niñas a jugar con piedras, según una tradición apache, Iris comprendió que ya no lo veía como un extraño. Lo veía como parte de su casa, y eso, más que el miedo al castigo, era lo que la aterraba. Las semanas pasaron como si alguien las arrancara de un calendario con prisa, pero en la cabaña de Iris, el tiempo se volvía suave. Yank se recuperó casi por completo, aunque aún cojeaba ligeramente. Podía haber partido. Era libre de irse. Pero cada vez encontraba una excusa distinta para quedarse un poco más. Primero fue el techo del granero, que goteaba con cada lluvia y necesitaba refuerzos. Luego fue la cerca del huerto, que requería reparos para mantener alejados a los conejos. Después fue el pozo,
que apenas daba agua turbia, hasta que él lo limpió y volvió a fluir cristalina. Iris fingía molestarse con tantas razones, pero cada noche, al verlo regresar cubierto de polvo, sentía una paz que no sabía que había extrañado. Él trabajaba cuando nadie podía verlo, en la madrugada o al caer el sol. Reparaba cosas que Iris ya había dado por perdidas. La estufa de leña, que antes apenas calentaba, ahora ardía con fuerza suficiente para templar toda la casa. Las sillas cojas volvieron a sostener cuerpos. Los escalones flojos del porche ya no crujían. Era como si sus manos no solo arreglaran objetos, sino también rincones del alma de aquella familia. Pero era en las tardes cuando Ayank más brillaba. Después de que las niñas hacían sus tareas, él las reunía en el granero y, con trozos de madera, cuero y piedra, les enseñaba a tallar, a trenzar, a ver con ojos nuevos lo que antes parecía inútil. Un cuchillo puede cortar, pero si además es bello, entonces es un regalo, decía mientras tallaba una figura de búho en madera de cedro. Carmen no tardó en acercarse más a ese mundo. Lo observaba con atención, tratando de imitar sus movimientos. ¿Puedes enseñarme?, le preguntó un día a Jajajan. Asintió, claro, pero primero debes aprender a ver. La belleza ya está dentro de la madera. Yo solo la ayudo a salir. Iris lo miraba desde la puerta del granero, con una costura en las manos y el corazón apretado. A veces fingía que remendaba ropa, pero en realidad solo lo observaba. Le fascinaba cómo sus manos grandes y ásperas se volvían delicadas. Había en su concentración algo casi espiritual, en su silencio, una paz que nunca había visto en otro hombre. Y cada día, sin que lo notara, comenzaba a pensar en él como alguien que no solo había llegado para sanar su cuerpo, sino también su historia. Una tarde, Ayank le mostró algo que llevaba días trabajando en secreto. Era un collar hecho de pequeñas piezas de turquesa talladas en forma de hojas, unidas con cordones de cuero trenzado. «Es hermoso», murmuró Iris, acariciando las piedras con asombro. «Debes venderlo. Podría sacar buen dinero». Pero él negó con la cabeza. Se lo colocó alrededor del cuello con ternura. «Es para ti, por salvarme». Iris quedó sin palabras. Llevaba años sin recibir un regalo. Miguel, su difunto esposo, había sido un buen proveedor, pero nunca había entendido lo que era regalar algo por amor. «No puedo aceptarlo», susurró. «Es demasiado». «¿Quién dijo que no me estás pagando bien?», respondió él, mirándola con profundidad. «Me das risas, pan, hogar y algo que creí que nunca volvería a tener». Esa noche, Iris se quedó sentada en el porche con los dedos acariciando las piedras frías del collar. Las estrellas brillaban sobre su cabeza, igual que siempre, pero algo dentro de ella había cambiado. El peso de la turquesa sobre su pecho era más que físico. Era una promesa, una presencia, una posibilidad que la asustaba tanto como la reconfortaba. Nunca había querido enamorarse otra vez. Nunca había pensado en tener a otro hombre en su vida, mucho menos uno que la sociedad condenaría sin pensarlo dos veces. Pero allí estaba, con el corazón latiendo más fuerte, al recordar la forma en que Yang la había mirado al ponerle el collar, no con posesión, no con deseo, o con respeto. Y eso, para una mujer que había sobrevivido sola tanto tiempo, era algo inmenso. La mañana siguiente trajo consigo algo inesperado, una idea nacida en la mente inquieta de Carmen. Mientras comían unas tortillas delgadas hechas con la última harina que les quedaba, la niña de 12 años observó a su madre con atención. «Mamá», dijo con cautela, «¿por qué no vendemos las cosas que hace Ayank en el pueblo?». Iris casi se atragantó. «Carmen», exclamó, «no podemos hacer eso. Es muy peligroso». Pero la niña no se dejó intimidar. «Nadie tiene que saber que las hace. Puedes decir que vinieron de un comerciante. Esas figuras son preciosas. Seguro que alguien las compraría». Rosa y Lupita miraron a su hermana con admiración. Carmen hablaba como una adulta, como alguien que ya entendía el mundo y sus trampas. Iris consideró la idea durante toda la tarde. En el fondo, sabía que su hija tenía razón. Estaban al límite. No podían seguir viviendo solo de caridad,
de milagros o de cosechas que no daban frutos. Esa misma noche, cuando las niñas ya dormían, Iris le contó la propuesta a Ayank. Esperaba que él se negara, que se ofendiera. Pero su reacción fue la contraria. He pensado en eso también, dijo con naturalidad. Ustedes tienen necesidades, yo tengo manos. Es hora de que trabajemos juntos. Luego añadió, con una sonrisa astuta, Ann, y si te preocupa que reconozcan el estilo apache, puedo adaptar las piezas, hacerlas parecer mexicanas, españolas, lo que sea. La artesanía también sabe disfrazarse. La primera venta fue una mezcla de miedo y esperanza. Iris se vistió con su mejor vestido, aunque estaba remendado en 3 lugares, y caminó hasta el pueblo con una canasta que contenía 5 piezas dos colaris de estilo mestizo, un juego de cuchillos tallados y 2 figuras de santos. Las manos le sudaban. Entró en la tienda de don Felipe Castañeda, el comerciante más importante del pueblo. Cuando él vio las piezas, sus ojos se abrieron como si hubiese descubierto oro. ¿Dónde encontraste estas maravillas?, preguntó. Iris mintió con la voz temblorosa. Un viajero andino del sur. Don Felipe examinó cada objeto con cuidado. Te las compro todas. Y si puedes traer más, tengo clientes que pagan muy bien por esto. Iris regresó a casa con más monedas de las que había visto juntas en años. Cuando Iris mostró las monedas en el granero, sus hijas la rodearon con gritos de alegría. Rosa saltaba repitiendo que podrían comprar harina de verdad. Lupita corría abrazando el vestido de su madre, exclamando que por fin tendría zapatos nuevos. Carmen, siempre la más práctica, ya hacía cuentas en voz baja, calculando cuántas piezas necesitarían vender por semana para mantener la casa. Ayank, que observaba todo desde un rincón, no decía nada, pero sus ojos brillaban con una emoción que rara vez mostraba. Iris lo miró, y sin palabras, entendió que él no se alegraba solo por el dinero. Se alegraba por pertenecer, por haber sido útil, por haber hecho reír a esas niñas como si fueran suyas. A partir de entonces, el trabajo se volvió parte de su rutina compartida. Mientras Iris se encargaba de las ventas, Ayank pasaba horas tallando figuras, cosiendo tiras de cuero, seleccionando piedras con una precisión casi sagrada. Cada pieza que creaba parecía tener alma. Las niñas también ayudaban a Carmen, aprendía rápido, copiando sus técnicas. Rosa dibujaba patrones con un talento inesperado, y Lupita pulía piedras con la paciencia de un monje. La cabaña dejó de ser un lugar de carencia para convertirse en un centro de creación, donde los hilos del pasado y del futuro se entretejían con cada objeto que salía del taller improvisado en el granero. Pero más allá de las monedas o de las mejoras en la casa, una cama nueva, ropa decente, comida caliente, el verdadero cambio era invisible. Iris lo notaba en las sonrisas espontáneas de sus hijas, en la forma en que ya no saltaban ante cualquier ruido. Notaba también cómo su propia espalda dolía menos, como si el peso que había cargado sola por años ahora se repartiera en hombros que ya no temía apoyar. Y en las noches, cuando todo estaba en silencio, encontraba a Ayank esperándola en el porche, con una taza de agua caliente y la mirada tranquila. Hablaban de todo, de sus miedos, de sus muertos, de los sueños que alguna vez habían tenido y de los que apenas empezaban a imaginar juntos. Una de esas noches, bajo un cielo estrellado y con el aroma tenue de las flores silvestres flotando en el aire, Ayank tomó la mano de Iris con cuidado. «Quiero decirte algo», murmuró. Ella lo miró, con el corazón latiendo como tambor en el pecho. «Hace meses que estoy sano. Podría haberme ido muchas veces, pero no lo hice en Iris». Guardó silencio. Sentía que ya sabía lo que venía, pero necesitaba oírlo. «No me fui porque encontré algo aquí que no sabía que estaba buscando. Encontré hogar, encontré amor, encontré una razón». Ella no respondió con palabras, solo lo besó, con la urgencia de quien ha guardado un sentimiento por demasiado tiempo. Fue un beso que supo a tierra firme, a milagro ganado, a verdad que ya no podía seguir escondiéndose. Desde ese día, nada volvió a ser igual. Aunque seguían escondiendo su convivencia del pueblo, dentro de la cabaña no había más secretos. Iris y Ayank compartían miradas que decían más que 1000 promesas, silencios llenos de pertenencia
y una complicidad que solo se construye cuando dos almas han conocido el mismo tipo de soledad. Las niñas lo sabían, lo sentían y no hicieron preguntas. Simplemente lo aceptaron. Ayank era ya parte de su familia. El padre en el que volvían a confiar. El hombre que cocinaba con ellas, que las abrazaba sin apuro, que les enseñaba a mirar el mundo con los ojos de quien ha sobrevivido y aún así elige amar. La primavera trajo consigo no solo flores, sino también prosperidad. Las ventas en el pueblo aumentaron. Don Felipe comenzó a recomendar sus piezas a clientes de Santa Fe y hasta de Texas. Iris comenzó a recibir encargos específicos y Hank trabajaba con precisión de orfebre. Carmen se había vuelto su aprendiz oficial. Rosa diseñaba bocetos cada vez más sofisticados. Lupita organizaba cuentas de colores con una concentración admirable. La casa fue transformándose. Se construyó una habitación extra. Se instaló una estufa mejor. Y por primera vez, las niñas tenían camas de verdad, zapatos sin agujeros, vestidos nuevos, pero con cada mejora también aumentaba el riesgo de ser descubiertos. Las vecinas comenzaron a murmurar. ¿De dónde saca tanto dinero esa mujer?, preguntaba doña Remedios. Mientras lavaba en el río, nadie pasa de la pobreza a la abundancia sin ayuda o sin pecado. Otras mujeres insinuaban que Iris tenía un amante rico, que tal vez venía por las noches, o que era algún hombre casado del pueblo. Las envidias se disfrazaban de preocupación moral, y como en todo pueblo pequeño, los rumores terminaron por llegar a los oídos del alguacil. Capitán Aurelio Mendoza era un hombre nuevo en la región, pero ya era temido. Venía de campañas contra apaches, y hablaba de ellos como se habla de animales salvajes. Cuando escuchó sobre Iris y sus cambios repentinos, su interés se volvió personal. Una tarde de abril, la desgracia llegó sin aviso. Doña Remedios apareció en la casa con dos vecinas más, alegando una visita cordial. Iris, con el corazón en la garganta, intentó impedir su entrada, pero ya era tarde. Las mujeres entraron, husmearon cada rincón, tocaron las cortinas nuevas, las sillas bien talladas, los objetos decorativos, hacían preguntas disfrazadas de cumplidos, pero sus ojos eran afilados como cuchillos. Y entonces ocurrió en Carmen. Entró corriendo, sin notar la presencia ajena. «¡Mamá!», gritó emocionada. «Ayank dice que el collar para Rosa ya casi está». Se detuvo en seco, con el rostro pálido de terror. El silencio que siguió fue letal. «¿Ayank qué?», repitió lentamente doña Remedios, con una sonrisa que no era sonrisa. «¿Qué clase de nombre es ese?». Iris intentó reaccionar rápido a Ness, un apodo. Carmen le puso así a una muñeca. Tartamudeó. Pero doña Remedios no era tonta. Su mirada se volvió aguda como un cuchillo recién afilado. «Carmen, ven aquí, cuéntame más sobre ese Ayank». La niña, paralizada por el miedo, no supo qué responder. Y antes de que Iris pudiera intervenir, la puerta trasera se abrió. Ayank, preocupado por los gritos, había entrado sin saber lo que lo esperaba. Se detuvo al ver a las mujeres. Y ellas, al verlo, fue un segundo eterno, cargado de shock. Una de las vecinas soltó un chillido. «¡Un apache!», gritó. «¡Un apache en la casa!». El caos estalló como un disparo. Las mujeres salieron corriendo, tropezando entre sí, gritando a todo pulmón por el pueblo. Iris sabía que no había tiempo. Las consecuencias serían inmediatas. «Tengo que irme», dijo Ayank con voz grave ahora, pero Carmen se aferró a su brazo. «Esta es tu casa. No voy a ponerlas en peligro», respondió él, con los ojos llenos de determinación. Iris lo tomó por el rostro. «Esta es tu familia también. No huiremos más». Pero ya era tarde. El sonido de cascos se acercaba. Gritos de hombres, armas cargándose. El capitán Mendoza había reunido a una docena de hombres armados. «Rodeen la propiedad», gritó. «Que no escape». Iris y Ayank se miraron por última vez, como si esa mirada pudiera contener toda una vida. «No hagan nada. No intenten defenderme», dijo él, empujando a Iris y a las niñas hacia el rincón. La puerta explotó cuando Mendoza la pateó con fuerza. Entró con el rifle apuntando directo a Ayank,
seguido por sus hombres. Ahí está el salvaje. Ayang se levantó lentamente. Con las manos visibles, no he hecho daño a nadie. Esta familia me salvó la vida. Ellos no son culpables. Cállate. Mendoza le golpeó el rostro con la culata del arma. Ayang se dobló de dolor, pero no cayó. Iris corrió hacia él, pero fue empujada con brutalidad. «No toquen a mi familia», gritó a Shank, perdiendo por un momento el control. Mendoza se acercó más. «¿Tu familia?», una mexicana, revolcándose con un perro apache, y volvió a golpearlo con rabia. Las niñas gritaban, paralizadas por el horror. «Llévenselo», ordenó. «Mendoza será juzgado por invasión y traición». Mientras lo arrastraban, Ayang giró el rostro ensangrentado hacia las niñas. «Las amo. Nunca olviden que las amo», gritó. «¿Y tú?», preguntó Mendoza, dirigiéndose a Iris. «Serás arrestada por ocultar a un enemigo del Estado. Tus hijas serán entregadas a familias decentes». «No», gritó Carmen, corriendo hacia él. «Mi mamá no hizo nada malo». Mendoza la empujó con violencia, y la niña cayó al suelo. Iris reaccionó como una leona. Se abalanzó sobre el capitán. «No toquen a mis hijas». Uno de los hombres la agarró del cabello y la lanzó contra la pared. Mendoza se inclinó sobre ella. «Tienes una opción. Vienes tranquila, o quemamos esta casa con todos dentro». Iris, con el alma rota, besó a cada hija susurrando promesas de amor. «Cuídense, yo volveré, se los juro». Iris fue arrastrada fuera de su casa, entre gritos y polvo, con las muñecas atadas y la ropa rasgada por la violencia del forcejeo. Antes de cruzar el umbral, volvió la mirada y vio a Ayang atado al lomo de un caballo, con el rostro golpeado pero los ojos encendidos con una furia tranquila, como si dentro de él hubiera una promesa inquebrantable. Las niñas quedaron en el porche, abrazadas entre sí, temblando, sin saber si volverían a ver a quienes más amaban. La tormenta había llegado, y lo que había tardado meses en construirse fue destruido en minutos. Ya no quedaba lugar para la inocencia, solo para la memoria. La cárcel de mujeres de Santa Fe era un lugar de sombras, humedad y silencio punzante. Iris compartía celda con 3 desconocidas, una acusada de adulterio, otra de robo, y la tercera por brujería, aunque en realidad solo sabía usar hierbas medicinales. Durante 2 semanas, Iris apenas habló. Comía lo mínimo, dormía poco, y solo pensaba en sus hijas. ¿Estaban bien? ¿Dormían abrigadas? ¿Alguien les daba consuelo? También pensaba en Ayang. ¿Seguiría vivo? ¿Lo estarían torturando? No podía saberlo. Solo tenía el vacío de la incertidumbre y la voz de sus hijas repitiéndose como eco dentro del pecho. Una mañana, el carcelero abrió la celda con brusquedad. «¿Tienes visita?», gruñó. Iris fue llevada a una pequeña habitación donde la esperaba el padre Sebastián, un sacerdote de rostro severo que conocía desde hacía años. «Hija mía», comenzó con suavidad ensayada, «he venido a ofrecerte una oportunidad de redención». Iris lo miró con ojos secos, sin lágrimas ni esperanza. «¿Redención de qué?», preguntó. «¿De cuidar a un hombre herido?». El sacerdote bajó la mirada. «El capitán Mendoza está dispuesto a reducir tu sentencia. Si tú renuncias públicamente a tu relación con el Apache, solo tienes que decir que fuiste engañada». Seducida por él, Iris se puso de pie con lentitud. «¿Y qué pasará con él?». El padre no respondió. «Entonces, no hay trato». «Te estoy pidiendo que salves tu alma», insistió el sacerdote. Iris lo miró directo a los ojos. «Mi alma. Está bien. Es la conciencia de ustedes la que parece necesitar perdón». Mientras tanto, Ayang se encontraba encadenado en una celda oscura del fuerte militar, colgado por las muñecas en una posición que buscaba quebrarlo por dentro y por fuera. Mendoza lo visitaba todos los días, no para interrogarlo, sino para disfrutar su sufrimiento. «¿Sabes lo que les va a pasar a esas niñas?», le dijo una tarde, mientras lo observaba con crueldad. «Van a aprender a odiarte. Van a crecer creyendo que su madre fue una mujer impura que se mezcló con un salvaje». Pero Ayang alzó la cabeza, y sus ojos brillaron con fuego.
Ellas conocen la verdad. Conocen el amor, Anne. Y eso es algo que tú jamás podrás destruir. Mendoza soltó una carcajada seca. ¿El amor? Eso no alimenta ni protege. Es solo una palabra bonita. Pero lo que no sabía era que esas niñas, lejos de rendirse, habían comenzado a moverse. Habían sido separadas por el capitán con malicia en Carmen, enviada a casa de los Herrera, Rosa a los Castillo, y Lupita con los García. La estrategia era clara, dividirlas para debilitar su vínculo. Pero Mendoza había subestimado la inteligencia de Carmen. A sus 12 años, la niña ya tenía la astucia de su madre y la determinación de un lobo protegiendo a su manada. Cada noche se escabullía por la ventana, buscando la manera de contactar a sus hermanas. Las citaba en secreto en el cementerio del pueblo, entre lápidas y susurros. «Tenemos que hacer algo», decía Carmen cada vez que lograban encontrarse. «Mamá y Ayank no pueden quedarse presos por decir la verdad». Anne fue Rosa quien aportó la primera pista clave. En su nueva casa, el hijo adolescente de los Castillo, Joaquín, trabajaba como escribiente en la oficina del capitán Mendoza. Había notado las lágrimas silenciosas de Rosa en las noches y aunque no entendía todo, se compadeció. Una tarde, mientras ella ayudaba con la costura, le preguntó por qué estaba tan triste. Rosa, con la honestidad aprendida de Iris, le contó la historia. Esperaba rechazo, pero Joaquín, para su sorpresa, se indignó. «Eso no es justo», murmuró. «Mi padre dice que un hombre se mide por cómo trata a los indefensos, no por su sangre». Durante las semanas siguientes, Joaquín comenzó a observar más atentamente los documentos que pasaban por sus manos, y entonces lo descubrió Anne, el capitán. Mendoza falsificaba reportes sobre ataques apache, robaba suministros del ejército y vendía armas a contrabandistas. Lo escribía todo, confiado en su impunidad. Joaquín comenzó a copiar esos documentos en secreto y se los entregaba a Rosa, que a su vez los pasaba a Carmen en sus encuentros nocturnos. Carmen, con las pruebas en mano, sabía que tenían algo grande, algo que podía cambiarlo todo. Pero aún faltaba una pieza, una forma de llevar esa información a alguien que pudiera actuar con poder real, y esa oportunidad vino de la mano menos esperada. En la cárcel, Iris había llamado la atención de una de las presas, a María Concepción, la mujer acusada de brujería. Ella también había sido encarcelada injustamente, no por magia, sino por hacer medicinas efectivas que molestaban al médico del pueblo. «Tú no perteneces aquí», le dijo una noche a Iris, con voz baja, y yo tampoco. María tenía conexiones, una red de comerciantes, curanderas y campesinos que le debían favores. Gracias a ella, lograron enviar un mensaje fuera de los muros, un mensaje para Yank. Usaron a un joven guardia llamado Diego, cuya esposa estaba enferma. María le ofreció medicina a cambio de un pequeño favor. Así, en el interior de un pan duro, llegó el mensaje: «En tus niñas están bien. Iris, resiste, no pierdas la esperanza». Una amiga, Anne, por primera vez en semanas, Ayank sonrió, apretó el pequeño papel contra el pecho como si fuera un talismán. Si las niñas estaban moviéndose, si Iris no se había quebrado, entonces él tampoco tenía derecho a rendirse. Desde ese momento, comenzó a prepararse en silencio. Conservaba fuerzas, memorizaba rutinas, estudiaba los movimientos de los guardias. Sabía que no tendría muchas oportunidades, pero necesitaba estar listo. Mientras tanto, Mendoza continuaba su desfile de crueldades. Cada día lo provocaba con nuevas amenazas. «¿Todavía crees que ella te ama?», se burlaba. «Cuando descubra lo fácil que es olvidarte, no quedarás más que como una mancha en su pasado». Ayank, sin responder, sonreía por dentro. Anne ya no le temía. Lo había desarmado un pedazo de pan. Lo había salvado una niña de 12 años. Una noche, cuando la oscuridad era más densa que de costumbre, Mendoza se acercó con arrogancia. «Tal vez debería ir a visitar a esas niñas, asegurarme de que no estén corrompidas». Anne fue lo último que dijo antes de abrir la celda. Ayank fingió debilidad, encorvado, jadeando. Cuando el capitán se acercó para golpearlo, Ayank se lanzó como una flecha. Usó las propias cadenas como arma, envolviéndolas en torno al cuello de Mendoza, inmovilizándolo con fuerza precisa. Acercó su boca a su oído y murmuró: «Ahora,
Vamos a hablar sobre mis condiciones. Mendoza forcejeaba con furia, sin poder liberarse. El apache no buscaba matarlo. Solo quería ganar tiempo en información. Una negociación. Mientras tanto, afuera del fuerte, Carmen se encontraba frente a la oficina del inspector federal Roberto Vázquez. Era un hombre enviado desde Ciudad de México para investigar denuncias de corrupción. Carmen, con las manos temblorosas y los documentos escondidos bajo su vestido, se plantó ante él como si tuviera el respaldo de un ejército. «Señor inspector», dijo con voz clara, «tengo pruebas de que el capitán Mendoza roba al gobierno y ha arrestado a mi madre y a Yang sin razón». El hombre, de unos 50 años, la miró con escepticismo, pero cuando leyó las copias que Joaquín había transcrito, su rostro se endureció. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó. «En mi casa», respondió Carmen, «porque no todos los héroes llevan uniforme. Algunos solo saben tallar madera y amar en silencio». Una hora después, el inspector Vázquez llegó al fuerte militar con una escolta de soldados federales. En el interior, Yang aún tenía a Mendoza contra el muro, sin saber cuánto tiempo más podría resistir. «Dime dónde escondiste las armas robadas y los nombres de tus socios», exigía. Mendoza, con el rostro rojo y las venas marcadas por la presión del hierro, apenas podía balbucear, pero fue interrumpido por un grito. «¡Capitán Mendoza!», rugió una voz autoritaria. «Está arrestado por traición, robo de suministros militares y falsificación de documentos oficiales». Mendoza palideció al ver al inspector con los papeles en la mano. Supo en ese instante que su imperio se había derrumbado no por soldados, sino por niñas, verdad y amor. Mientras el inspector leía en voz alta los cargos, Mendoza intentó defenderse. «Ese salvaje me atacó. Esa mujer me engañó. Todo fue un complot». Pero Vázquez no se dejó impresionar. «Ese salvaje, como usted lo llama, acaba de proporcionarme pruebas suficientes para condenarlo. Y según estos documentos, ni Iris Morales ni Yang cometieron delito alguno. Fueron arrestados sin fundamentos, víctimas de su abuso de poder». Mendoza fue esposado allí mismo, entre los gritos de sus propios soldados que no sabían si mirar o bajar la cabeza. Yang, aún jadeando por el esfuerzo, cayó de rodillas cuando los guardias se acercaron a liberarlo de las cadenas. Había resistido a no con odio, An con esperanza. Esa misma tarde, Iris fue liberada de la cárcel de mujeres. María Concepción la abrazó antes de que se marchara. «Sabía que no eras de aquí, no de este lugar de sombra. Tú perteneces a la luz». Iris la miró con lágrimas sinceras. «Gracias por creer en mí». Cuando salió al patio exterior, el sol de la tarde le quemó la piel como una bendición, y entonces los vio en sus 3 hijas corriendo hacia ella, con los brazos abiertos, seguidas por Yang, que caminaba libre, aunque con los pasos aún marcados por el sufrimiento. Se encontraron en el centro del camino de tierra, entre gritos, lágrimas y abrazos que habían esperado demasiado. Iris se fundió con ellas como si el mundo desapareciera. «Pensé que nunca volvería a verte», murmuró Iris, con el rostro enterrado en el pecho de Yang. «Jamás permitiría que me arrebataran lo que amo», respondió él, besándole la frente. Carmen, con los ojos aún húmedos, se acercó a ambos con una sonrisa llena de orgullo. «Mamana, Yang, que hay algo más que deben saber». El inspector Vázquez, conmovido por la historia completa, no solo ordenó su liberación inmediata, también autorizó una compensación económica por el encarcelamiento ilegal. Además, legalizó el negocio de artesanías de Yang. «Nadie los va a perseguir por trabajar. De ahora en adelante, pueden vivir en paz juntos a la luz del sol, como debe ser». 6 meses después, la familia Morales Ang había fundado un taller artesanal en Santa Fe que atraía clientes desde Texas hasta California. Las piezas, que combinaban técnicas apache con diseño mexicano, se volvieron un símbolo de unidad y belleza. Iris y Yang se casaron en una ceremonia que unió las 2 culturas que casi los destruyeron. El padre Sebastián, el mismo que antes dudaba, ofició el acto con palabras que resonaron en todos los corazones presentes. «Hoy no unimos solo a 2 personas, unimos 2 mundos. Y demostramos que el amor, cuando es verdadero, no reconoce fronteras». A nadie habló.
Solo aplaudieron con lágrimas en los ojos. La nueva casa de la familia estaba llena de vida. No era grande, pero cada rincón contaba una historia de lucha y renacimiento. El taller detrás del patio se convirtió en el corazón del hogar. Carmen había heredado el talento de Ayang, tallaba figuras con precisión y pasión, como si cada trozo de madera le revelara un secreto. Rosa, con un ojo para el diseño y la simetría, creaba patrones que combinaban lo apache con lo mestizo, dando lugar a piezas que parecían hablar un idioma nuevo. Lupita, aún pequeña, organizaba los materiales con la seriedad de quien entiende que el arte también necesita orden. Juntos, construían más que objetos, construían legado. Una tarde, mientras el sol bajaba detrás de las colinas, Iris observaba desde la puerta del taller cómo su familia trabajaba en silencio, cada uno concentrado en su tarea. A su lado, Ashang tallaba un águila en madera de nogal para un cliente importante. Carmen lo miraba con ojos llenos de respeto y admiración. Rosa hilaba cuentas con dedos veloces. Lupita limpiaba las herramientas como si fueran joyas. Era una escena simple, pero Iris sintió un nudo en la garganta. Era testigo de algo que había creído imposible, una familia reconstruida con amor, una vida nueva nacida del dolor. ¿En qué piensas?, le preguntó a Shank, notando su expresión distante. Iris tardó unos segundos en responder. Pienso en cómo el peor día de nuestras vidas nos trajo hasta aquí a Hank. Dejó sus herramientas y se acercó a ella. El día en que me encontraste en ese granero, ella sintió. Sí, si no te hubiera visto ahí, herido, si no hubiera seguido mi instinto, tal vez nada de esto existiría. Él le tomó la mano y la besó con ternura. Si no hubiera sido yo, habrías encontrado otra forma de cambiar el mundo. Porque tú eres así, Iris, no sabes pasar de largo ante el sufrimiento. Tu corazón no distingue entre aliados o enemigos. Solo ve lo que es justo. Esa noche, cuando las niñas ya dormían, se sentaron en el porche bajo el mismo cielo estrellado que los había visto sufrir y renacer. El aire era cálido y la paz profunda. Iris apoyó su cabeza en el hombro de Ayang. ¿Sabes qué aprendí de todo esto?, preguntó en voz baja. ¿Qué?, respondió él. Que el amor verdadero no es solo un sentimiento. Es una decisión, una elección diaria. Es mirar más allá de las diferencias, elegir la compasión sobre el miedo. Es construir puentes donde otros solo ven muros. Ayang la rodeó con el brazo y la abrazó con fuerza. No hacía falta decir nada más. Las estrellas brillaban sobre ellos. La historia, que casi termina en tragedia, había florecido en esperanza. Ayang contempló el cielo por un momento largo antes de responder. Yo también aprendí algo, Iris. Aprendí que a veces los peores días traen los regalos más grandes. Que el dolor nos cambia, pero también nos abre a lo que realmente importa. Nunca imaginé tener una segunda oportunidad. No después de lo que perdí en Iris. Le apretó la mano con cariño. Y sin embargo, aquí estamos. Desde la oscuridad de la casa, se escuchaba el suave sonido de las niñas riendo entre sueños. Como un recordatorio constante de que el amor que construyeron era real, era fuerte y, sobre todo, era merecido. Al día siguiente, mientras Iris barría el patio, se detuvo un momento para observar cómo el viento movía suavemente las hojas de los árboles. Pensó en todas las mujeres del pueblo que la habían juzgado, en las miradas duras, en los susurros venenosos. Pensó también en su abuela, en las palabras que le repetía cuando era niña. Las mujeres fuertes no esperan milagros, los crean. Y ahora lo entendía con una claridad distinta. No había milagro más real que la familia que había formado. Una familia que no se unía por sangre ni por tradición, sino por elección, por amor, por la valentía de mantenerse unida cuando el mundo exigía lo contrario. En el pueblo, algunos seguían murmurando, pero muchos comenzaron a respetarla. Don Felipe, el comerciante que antes solo veía en ella a una mujer necesitada, ahora la trataba como socia. Tus piezas son las más solicitadas en Santa Fe, le dijo un día. Hay algo en ellas que la gente siente, como si cada objeto contara una historia. Iris sonrió con orgullo, sin necesidad de explicar nada. Sabía que cada figura tallada, cada collar trenzado,
Cada cuchillo decorado llevaba dentro un pedazo de su historia, de su lucha, de Ayank, de sus hijas. No eran solo productos, eran testimonios silenciosos de resistencia. Esa tarde, Ayank se sentó con Carmen a enseñarle cómo tallar el símbolo del águila apache. Esto no es solo un dibujo, le explicó. Es fuerza, es visión, representa a quienes ven más allá del horizonte. Carmen lo miró con los ojos brillando de curiosidad. ¿Y qué ves tú, Ayank? Él sonrió. Veo a una niña que un día será más sabia que su maestro. Iris observó desde la puerta, con el corazón lleno. Cada gesto, cada palabra le confirmaba que la vida les había dado una segunda oportunidad. Y esta vez no la dejarían escapar. Con el paso de los meses, las piezas artesanales creadas por la familia no solo se volvieron populares, comenzaron a ser reconocidas por su simbolismo. La fusión entre las técnicas apache y mexicanas capturaba la atención de quienes buscaban más que decoración, buscaban propósito. En cada feria, en cada mercado, había personas que se acercaban solo para ver el trabajo de la familia del apache. Nadie lo decía con desprecio ya. Lo decían con respeto. Iris sentía que por primera vez en su vida era vista no como una viuda ni como una mujer pobre, sino como una creadora, una constructora de algo hermoso. Lupita, aunque aún era pequeña, se convirtió en el alma del taller. Su risa era constante, su energía inagotable. Cada vez que alguien llegaba, era ella quien ofrecía agua fresca o mostraba con orgullo las nuevas creaciones de la familia. Rosa ya no temía expresar su voz, y proponía combinaciones de colores que ningún adulto hubiera imaginado. Carmen, por su parte, se transformaba lentamente en una joven líder, guiando a sus hermanas con la misma firmeza silenciosa que Iris tanto admiraba. Y Ayank, aunque siempre reservado, se había ganado el respeto de los vecinos por su integridad, su trabajo incansable y su humildad. Una tarde, al regresar del mercado, Iris encontró a las 3 niñas sentadas en el patio trasero, organizando las cuentas por color y tamaño. Se detuvo a observarlas en silencio. Sentía que su vida era ahora una fotografía en movimiento, una imagen que algún dios bondadoso finalmente había querido regalarle. Cerró los ojos y respiró hondo. Recordó su primera noche sola después de la muerte de Miguel, los días sin pan, las miradas crueles, el miedo de no poder más. Y ahora, frente a ella, había risas, colores, orden, belleza, había paz. Esa noche, como tantas otras, se sentó con Ayank en el porche. Él tallaba una figura nueva. Ella simplemente lo observaba. «¿Sabes?», murmuró Iris, «si alguien me hubiera dicho hace 2 años que mi vida terminaría así, no lo habría creído». Ayank no levantó la vista, pero su sonrisa se hizo presente. «¿Y así? ¿Cómo?», preguntó. «Llena de sentido, llena de amor, llena de nosotras y de ti». Él dejó la madera a un lado, tomó su mano y la besó. «Yo no soy un regalo para ti, Iris, tú fuiste la que me salvaste. Tú me enseñaste que incluso el desierto puede florecer». Esa última frase quedó suspendida entre los dos como una verdad indiscutible. El desierto había florecido, sí, y no por obra del clima, ni del azar, sino por la decisión constante de resistir, de amar, de no rendirse. En medio de una historia que pudo haberse escrito con sangre y castigo, ellos eligieron escribirla con ternura y valor. Las estrellas, arriba, seguían siendo las mismas que habían presenciado el dolor de Iris, la soledad de Ayank, el llanto de las niñas. Pero, ahora, brillaban sobre una familia que había decidido existir, incluso cuando el mundo les dijo que no podían. Una familia que se formó sin pedir permiso. Con el tiempo, su historia se volvió susurro en el pueblo, leyenda en los mercados, inspiración para quienes creían que las diferencias eran barreras. ¿Y qué pasó con la mujer que salvó a un apache?, preguntaban algunos. «Construyó un imperio pequeño, pero lleno de amor», respondían otros. Iris no necesitaba aplausos. Cada sonrisa de sus hijas, cada abrazo de Ayank, cada objeto vendido era una afirmación silenciosa de que todo había valido la pena, que había vencido la vergüenza, la pobreza, el prejuicio,
y lo había hecho con dignidad. Una tarde, mientras preparaba nuevos collares, Lupita preguntó a mamá, ¿cómo comenzó todo esto? Iris sonrió y le acarició el cabello. Con una herida, respondió, y con una decisión. Y esa era la verdad. El día que Iris se arrodilló junto a aquel hombre desconocido, no salvó solo su vida. ¿Salvó también la suya? La de sus hijas. La de un futuro que no existía hasta que alguien lo imaginó posible. No fue magia, no fue suerte, fue humanidad, fue compasión, fue la terquedad de una mujer que decidió que no podía, no quería, dejar morir a otro ser humano. Y así terminaba la historia, con un taller lleno de voces, con un hogar construido con madera, risas y cicatrices sanadas, con un hombre que caminaba solo, hasta que una mujer valiente lo invitó a caminar con ella, no sobre caminos fáciles, sino sobre tierra firme, sobre memoria, sobre amor, porque al final eso es lo único que perdura, y en el corazón de esa familia, tan diferente, tan improbable, tan hermosa, quedaba una lección simple: en el amor verdadero no es ciego. El amor verdadero ve todo, y aún así elige quedarse.